Hola, Noches. Santiago. Igualmente, gracias. Para presentarme, hoy es un día en el cual pues se arranca el curso de Derechos Humanos. Mi nombre es Ronnie Eulalio López Contreras, el cual pues estaré con ustedes impartiéndole el curso de Derechos Humanos. Es un curso, lamentablemente se ha tenido la creencia que es un curso cajonero, que es un curso de relleno, pero no es de relleno ni cajonero, es el curso fundante de todos los demás cursos. Y es el curso donde todo mundo tiene que saber derechos humanos porque todos los demás cursos tienen la esencia de esos ingredientes de derechos humanos. Por ejemplo, alguien quiere que le gusta derecho civil, pues efectivamente tiene que saber familia, y la familia es un derecho humano, la propiedad es un derecho humano, la nacionalidad es un derecho humano. ¿Quién le gusta laboral? No digamos, laboral pues es parte de los derechos económicos, sociales y culturales en el cual se fundan los derechos humanos de segunda generación. Que le gusta penal, pues no digamos, miramos todo el glosario de la misma Constitución y toda esa parte de la Constitución que está vinculada a los derechos fundamentales, especialmente en la materia penal. Cuando este curso empezó hace 20 años, y yo no sé si soy el único, al menos iniciamos el curso en el año 2003. He visto la transformación de la conceptualización del mismo, porque yo creo que hace unos 8 años para acá ya cambió la visión, las generaciones pues ya visualizaron de distinta manera los derechos humanos. Anteriormente, cuando empezó el curso del año 2003, para después del 2010, cuando se hablaba del curso de derechos humanos, los compañeros mismos no querían el curso porque sabían que era un curso que solo se hablaba de derechos del delincuente, derechos de los pandilleros. Nunca conceptualizaron que los derechos humanos son derechos para todos nosotros. Todos los derechos. Es el derecho a tener derecho, el derecho de tener derecho y el derecho de hacer valer ese derecho. De todos los derechos, individuales, colectivos y tercera generación. Entonces, estos derechos humanos nosotros los tenemos en la Constitución, pero recordemos que nuestras constituciones, su carta fundante son los pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos. No por gusto ni de balde tenemos el artículo 46 famoso de la Constitución, el cual nos indica que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tienen preeminencia sobre el derecho interno. O sea, lo dice la propia Constitución. Y el artículo 44 de la Constitución también nos establece que aquellos derechos no contemplados en la Constitución se tendrán por establecidos en ella, cuando esa es la evolución de los derechos humanos. Y vamos a ver durante el transcurso del curso, no solo a aspectos filosóficos, conceptuales, históricos, característicos, sino que de lo que invitamos durante el curso es a cómo defender nuestros derechos, tanto derechos en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Y es aquí en el ámbito internacional donde me voy a entretener un poquito, porque en nuestro curso, como todos los demás cursos, se dividen en primero, segundo parcial y un final. En este segundo parcial, que son 40 puntos, ustedes tienen que presentarnos un caso devenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo tendrán que exponer.
Y por eso hacemos grupos, y estos grupos ya los vamos a empezar a hacer la próxima semana, para que al finalizar el primer parcial, ustedes automáticamente empiezan con las exposiciones. Y esto es muy interesante porque es buscar, estudiar y analizar la sentencia, una sentencia propia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tendría, ya cuando tengamos el número completo de los compañeros, empezamos a formar los grupos. Grupos por afinidad, no se me preocupen, grupos por afinidad. Hacen sus grupos y de ahí yo les traslado el nombre de la sentencia. Y ustedes ya la buscan, que son fáciles de localizar, leerlas, analizarlas y de ahí presentarlas. Es un tema interesante, lo he tenido los últimos 3 años por el tema de la pandemia y me ha funcionado muy bien. He visto las ganas y voluntad de hacer unas presentaciones exquisitas y porque la idea es no solo yo aprendí de mi sentencia, de mi caso, sino que también aprendo de los casos de otros compañeros. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que es el tribunal el cual se le encarga la labor de interpretar lo que es el Pacto de San José y el Corpus Juris de todos los demás convenios y pactos y declaraciones en materia de derechos humanos. La Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y muchas salas sí, regularmente se fundamentan en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos interpretan el pacto y ellos hacen unos análisis exquisitos de tutela judicial efectiva, del debido proceso, de la familia, de la vida, de la concepción, del trabajo. O sea, hacen unos análisis brillantes y eso es lo que nos interesa traer acá. Pero más que todo, no sobre el conocimiento de esos elementos sustanciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino inmiscuirse ya ustedes dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso el segundo parcial es estrictamente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo hacemos entre todos, porque esa es la idea. Ahí vamos a encontrar muchos casos contra el Estado de Guatemala, y ahí vamos a encontrar muchas respuestas a lo que a veces solo escuchamos en la prensa o en los medios de comunicación. Entonces, ya el segundo parcial prácticamente es trabajo grupal. El final, pues, es el de costumbre. Esto mientras ya existan las clases presenciales, porque las clases presenciales son muy importantes. Quizás no solo para uno, o quizás no para uno, más para ustedes, porque ya por esta vía de comunicación es una relación impersonal y ustedes como futuros profesionales, como futuros abogados, se hace necesaria esa convivencia entre todos ustedes, porque la mejor convivencia y los mejores amigos se dan en estos momentos y por eso es importante convivir. Un abogado funciona muchas veces a través de las relaciones personales, las amistades que se tengan y esto es muy importante. Aquí no descartemos que salga el próximo presidente de la República, que eso sí es un gran ministro, un gran funcionario. Eso se da en las aulas universitarias. Por eso es importante esa convivencia, esa unión que se dé dentro de las aulas universitarias. Esperamos que ya sea pronto, si no este semestre, el otro semestre, por ustedes mismos ya es necesaria esa convivencia. También sé pues que hay gente pues por cuestiones laborales puede, acceso, pero si aquí les da acceso a todos, hay 156 y le está dando acceso a todos. Aquí no se preocupe, aquí cada vez que suena la campanita, ustedes están escuchando,
automáticamente le doy acceso. Vamos 156. Bueno, entonces, volviendo al tema, la idea es involucrarlos en la jurisprudencia interamericana. Y entonces el curso deviene de esas tres etapas. El análisis introductorio, después la jurisprudencia interamericana, porque la idea nuestra es no solo conceptualizar los derechos humanos, saber el tema de los derechos humanos, sino también cómo defender nuestros derechos humanos. Aquí hay métodos o mecanismos internos de protección y mecanismos internacionales de protección. Y cuando nos enfocamos, segundo parcial, el mecanismo internacional es especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos tenemos que entenderlos no solo como la conceptualización y el conocimiento en sí, sino también es muy importante concientizar los derechos humanos. No solo conocer los derechos humanos, sino concientizarnos de los derechos humanos. Nuestros derechos, tenemos el derecho de disfrutar los derechos humanos, nuestros derechos, la libertad, la igualdad, la seguridad, tenemos pleno derecho, todos nosotros, todos. Y aquí, y ya en el ámbito nuestro que nos corresponde a la profesión que muy pronto ustedes podrán optar, esta nos lleva al ámbito de justicia. Y aquí es lo que vamos a hablar en su momento, la tutela judicial efectiva. ¿Qué elementos tiene esa tutela judicial efectiva? Del derecho de defensa. ¿Cuántos procesos en Guatemala no se han venido abajo por falta del debido proceso, falta de motivación de las resoluciones o sentencias? Y son cosas tan simples que muchos tribunales no lo cumplen. Por ejemplo, muchas veces no les notifican a las partes y una de las partes, como no le notificaron, nunca llegaron. Los condenan. Ahí hay una violación al derecho humano, una violación a la tutela judicial efectiva. Hay casos, aunque ustedes no lo crean, se han dado en Guatemala cuando alguien no sabe hablar español. Entonces la obligación del juez es dotarle de un intérprete. No lo hacen. Ahí hay una violación al debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva, y ahí es una violación a los derechos humanos. Pero ese derecho que nosotros tenemos tiene límites, y ese límite es cuando empezamos a afectar el derecho de los demás. Siempre he puesto yo el siguiente ejemplo, y que de plano es un ejemplo recurrente, porque no se deja desaparecer. El caso de aquella persona que le encanta escuchar su música, sus rancheras, su Bad Bunny. Tiene pleno derecho de escucharlos, disfrutarlos. Pero ojo, su derecho termina cuando empieza a afectar la intimidad de otros. Ahí termina su derecho. Usted escuche su música, hombre, la que usted quiera. Pero si ya le pone más volumen y afecta la intimidad del vecino, ojo, hay una violación al derecho humano del vecino. En ningún momento se limita su derecho, salvo cuando afecta el derecho de los demás. Eso es parte de concientización, parte de educación. Y eso se da mucho en colonias, se da mucho en apartamentos, de las personas como que no sé en qué mundo viven. Piensan, es más, hasta lo dicen, es que yo no soy egoísta, a mí me gusta que la gente escuche mi música. Perdóneme. La otra gente puede estar viendo televisión, la otra gente puede estar cuidando a una criatura para que se duerma. O sea, afectar el derecho, afectar la intimidad de otros,
es una violación a los derechos fundamentales. ¿Tiene derecho a escuchar su música? Claro que sí, pero no afecte a los demás. Derechos humanos. Algo que tampoco a mí no me da la cabeza y que sufro mucho con esto, es cuando aquella persona que llega tarde, pero quiere pasar de primero. ¿Cómo es posible que quiera pasar antes cuando él llegó después? Y eso se mira, o sea, espero no herir susceptibilidades, pero se mira en taxistas, se mira en pilotos, donde no hacen la cola de vida. Ellos tienen que pasar de primero, aunque sea quedaron de último. ¿Acaso no está violentando el derecho humano? Eso es parte de la concientización que tenemos que hacer en el curso de derechos humanos. Si esto es sencillo, respetemos el derecho a los demás, nada más. Si alguien olvidó su cartera, ¿cómo le vamos a respetar el derecho de esta persona? Simplemente dárselo. Si usted no estudió, perdóneme. ¿Qué derecho tiene de ganar el curso? Perdóneme. O sea, hay tantas cosas que tenemos que ser conscientes porque tenemos hijos, porque tenemos personas que nos admiran todos, sus hijos los admiran a ustedes, sus nietos, sus sobrinos lo admiran, sus vecinos, sus compañeros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es hacer el bien nada más. Los que han estudiado, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, perdón, no me harán mentir que algo que siempre manifiesto en todos los cursos es que nunca olvidemos dos cosas. Estoy hablando con futuros funcionarios, estoy hablando con futuros jueces, magistrados que van a ser ustedes, la inmensa mayoría. Nunca olvidemos dos elementos muy importantes, que es el sentido común y el sentido de humanidad. Siempre lo he dicho en los cursos que doy. Sentido común y sentido de humanidad. Pero máximo en este curso, no podemos obviar ese sentido de humanidad. Usted puede juzgar mejor siempre que aplique sentido común y sentido de humanidad. Es lo que más le va a importar a la generalidad. Que tenga sentido común para resolver y siempre el sentido de humanidad. Entonces, el curso de Derechos Humanos es un curso que se desarrolla de esa manera y en el camino encontramos fundamento para concientización. Si los seres humanos fuéramos conscientes de que tenemos que respetar el derecho a los demás, yo creo que no habría ningún problema. Pero todo empieza desde que la persona que quiere que le cobren rápido en las cajas de un supermercado obvia que existen 3 personas antes. Y ahí empiezan los problemas. Hoy día se dan mucho el problema de parqueos. ¿Por qué no respetar el derecho del anterior? Si llegó antes. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, estos son los elementos que nos dan los derechos humanos. Ser conscientes de respetar el derecho a los demás. Y tenemos que empezar con nosotros mismos, con nuestros hijos, y no digamos ya más en lo exterior. Pero que no se nos frustre esa idea cuando sabemos que hay gente que no respeta los derechos humanos. El asesino no respeta un derecho humano. El estafador de un bien inmueble no respeta los derechos humanos. Y es ahí donde entra la justicia, porque la justicia sí tiene que hacer valer ese derecho humano. Ahí recordarán ustedes cuando hablábamos sobre la ley y la justicia y el derecho y la justicia. Lo más importante es aplicar derecho, porque aplicando derecho, la consecuencia es que la resolución sea justa. El problema es cuando se aplica solo la ley y la ley en un caso concreto puede ser muy injusta. Y usted como juzgador tiene que saber que lo que le corresponde es aplicar la justicia
Y la inmensa mayoría de veces, para llegar a la justicia, es aplicar únicamente el derecho. La ley no. La ley a veces es muy injusta en los casos concretos y es ahí donde el juzgador se encuentra en una dicotomía muy importante, muy difícil, porque dice, pues, pero si la ley me obliga a hacer esto, tiene que saber el iuria novit curia, el juez conoce el derecho. Lo más importante es que el juez, al conocer el derecho, aplique el derecho. Pero ojo, recordarán ustedes que aplicar derecho no es fácil. Aplicar derecho ya es otra cosa más complicada. Aplicar derecho lleva consigo análisis, lecturas, principios fundamentales, jurisprudencia nacional e internacional y la dogmática. En cambio, la ley solo se aplica la ley. Eso era antes, cuando decía que el juez únicamente era la voz de la ley. Hoy no. La ley puede ser injusta y el juez no debe ser injusto. El juez debe ser justo y para ser justo debe aplicar derecho. Pero ojo, voy a insistir, aplicar derecho no es fácil. Lleva su complicación. Y dentro de su complicación, pues eso de buscar jurisprudencia, doctrinas, adelantarse a los principios no es nada fácil. Yo recuerdo en esas reuniones que se hacen entre auditores y abogados, ahí se mira la gran diferencia. Un auditor simplemente lee la letra muerta de la ley, así. ¿Y quién le gana la discusión al auditor si ahí así lo dice la ley? Así está la ley y punto. En cambio, los abogados le hablan de principios, le hablan de doctrina, le hablan de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ahí donde no hay forma de convencer al auditor que únicamente lee la ley. Por eso nosotros estamos en una facultad de derecho, no es una facultad de leyes, no es una facultad para aprender o conocer las leyes, no. Es una facultad de derecho para aplicar derecho y parte de ese conocimiento de derecho está el curso de derechos humanos. Porque si alguien habla del derecho a la libertad, perfecto, usted ya sabe como estudioso del curso de derechos humanos, el derecho a la libertad inició de tiempos inmemoriales, pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, usted ya tiene pacto internacional acá, pacto internacional allá, el pacto de San José para acá, y esto llegó a establecerse también dentro de la propia Constitución. O sea, existe un derecho de convencionalidad donde abarcan todas las convenios internacionales en materia de derechos humanos, más el tema constitucional. Porque no me hará mentir usted que aquella disyuntiva de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es un tema que es preocupante en nuestra facultad, que es lo primero o uno de los primeros elementos que aprenden, pero que a la larga tanto daño le hace la justicia. ¿Cómo es posible que nadie puede alegar ignorancia de la ley? Pero si nunca se la enseñaron, pero nunca se la enviaron, nunca la publicitaron, entonces ¿cómo no va a alegar usted ignorancia si usted cometió el hecho porque ignoraba? Ahora, no es lo mismo cuando alguien comete un hecho a sabiendas que eso sí es ilegal. Entonces, a ese último sí aplíquenle la norma, pero al otro no. A cuenta de que si lo hizo porque desconocía. Si él lo hubiera conocido, no lo hubiera hecho. Pero son los temas que involucran la ley. Todos porque el artículo famoso 3 de la Ley Orgánica Judicial así nos invita y nos dice, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Y ese cuento se lo tragan ustedes, se lo tragan los mismos jueces. Pero no es así, porque la ley muchas veces en un caso concreto es totalmente injusta. Y el juez tiene que buscar la justicia. Y en esos casos, la única vía es aplicar el derecho.
Pero son unos temas que van saliendo y este es algo que siempre lo menciono, el de aplicar derecho y no la ley para ser justo, el de el sentido común y sentido de humanidad, muy importante tenerlo en cuenta, porque para el mejor desarrollo dentro de la sociedad es mantenernos en armonía, y no hay armonía cuando a alguien se le viola directamente los derechos humanos. Aquella persona que trabaja en una institución y legalmente está establecido que previo a una destitución hay que pasar un procedimiento, una notificación, una citación, una audiencia, un juicio previo internamente, administrativamente, y después ya la destitución. Es un procedimiento legal. ¿Y qué pasa? Que la autoridad sin ese procedimiento lo destituye. ¿Qué pasa? Se le violó el derecho humano, se le violó el derecho a la legalidad del proceso, se le violó el derecho al debido proceso, se le violó el derecho a notificación, se le violó el derecho a una imputación laboral, se le violó el derecho a una audiencia, se le violó el derecho al de defensa, porque contra esa resolución todavía hay impugnaciones internas administrativas. Pero a alguien, si le ocurre destituirlo de una vez, ojo, violación al debido proceso. Es un derecho humano que todos tenemos de pasar un debido proceso con todas las garantías correspondientes. Ahí entra lo que se denomina, y lo vamos a ver más detenidamente, la tutela judicial efectiva, como parte de los derechos individuales. Entonces, jóvenes, esto es a grandes rasgos la parte introductoria que tenía. Hay un libro que el que quiera adquirirlo, lo adquiere, el que no, lo que miramos en clase es lo más importante. Es un libro de mi autoría, Ronnie Eulalia López Contreras, Curso de Derechos Humanos. Pero este libro es gratis, eso es lo que yo quería decirles, es gratis. No me gusta venderlo. Es un libro que ustedes lo encuentran aquí en internet. Es un libro, realmente este es el que me baso, el que tengo ya varios años de tenerlo. Y después, cuando vino la pandemia, pues indudablemente no podía mandar a los muchachos a comprar libros, entonces mejor de una vez se pasó a internet, y es totalmente gratuito para el que lo quiera empezar a ver. Entonces, este es fundamentalmente ahí nos basamos en el curso, y obviamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo hice mención. No sé si hay algún comentario, por favor, o dudas. Cuénteme, don Carlos. Mucho gusto, licenciado. Yo es primera vez que recibo clase con usted. Y está muy interesante, ¿verdad? Sobre todo el tema de los derechos humanos, como usted bien lo decía, es algo de donde se inicia el derecho, ¿verdad? Yo siempre he ejemplificado los derechos humanos porque está relacionado mucho con la justicia, ¿verdad? Porque la justicia es ciega. Y mi mejor ejemplo que yo he dado para entender esto es el caso de los bomberos. Los bomberos no están viendo si es un marero, si es un diputado, si es un doctor. Excelente, don Carlos. Me encanta el ejemplo. Me encanta el ejemplo. Me encanta. Ellos igual atienden a cualquiera, no importando la condición, el tiempo. Es algo que yo relaciono mucho con los derechos humanos. Muchas veces acusan a los derechos humanos de que ellos defienden a los reos, sobre todo a los mareros, ¿verdad? Pero muchas veces estos mareros conocen mucho más sus derechos que la persona de la calle, ¿verdad? O sea, y es lo que sucede, ¿verdad? Que a veces incluso el mismo reo le dice al abogado qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque han estudiado y claro que es su libertad la que está en juego, ¿verdad?
pero es algo que yo me gusta mucho, sobre todo esto de los derechos humanos, ¿verdad? En la página de la ONU definen los derechos humanos como que son las partes inherentes de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Así resumen ellos los derechos humanos. Solamente, licenciado, muchas gracias. Me encanta el tema de los bomberos. Miren, lo que usted dijo es un tema que siempre se ha luchado con que el derecho de derechos humanos solo protege a los delincuentes, y no es así, como usted muy bien lo dijo. Jamás. Derechos humanos son para todos nosotros. El problema es que el procesado se le violenta el debido proceso. Es que eso es todo. No estamos a que lo absuelvan, no. Condénenlo, y condénenlo bien, pero con el debido proceso. Aquí hay casos, han habido casos emblemáticos, muy públicos, donde le niegan el derecho de defensa a las personas. Dígame usted si no se le violó un derecho fundamental. O sea, lo que se está pidiendo es procéselo con el debido proceso, nada más, nada más. Pero en la práctica se cometen unos garrafales errores como usted no se lo imagina, ni como no se lo imagina. Errores. Hace poco estaba yo viendo un asunto por ahí que alguien no llegó al juzgado porque nunca lo habían citado. Y resulta que lo condenaron por eso. ¿Pero y cómo? Si nunca me citaron, nunca me dieron derecho de audiencia. ¿Acaso no se le violó el derecho humano? Claro que es el derecho humano. Si los derechos humanos son para todos nosotros, para que usted lo haga ver en la propia universidad, en la propia facultad, en la propia cátedra, cuando se tengan derechos, se tienen que hacer valer los derechos humanos. Por eso es el derecho a tener derecho, a disfrutar el derecho y hacerlos valer. Pero yo le agrego un poquito más, esa concientización, ser más humanos entre todos nosotros. Y así vamos a construir una mejor sociedad. ¿Otro comentario, por favor? Licenciado, perdone la molestia. Buenas noches. Tengo una duda con relación, tengo una duda con relación al caso que vamos a presentar en el primer parcial. Segundo parcial. En el segundo parcial. Muy bien. Este caso, esta sentencia, ¿usted nos va a ayudar a buscarla o nosotros tenemos que...? No, mire, doña Rosario, usted no se preocupe todavía. Yo solo me adelanté lo que vamos a hacer, pero la semana entrante vamos a ver cuántos somos y ya con eso ya vamos a definir cuántas sentencias y cuántos grupos vamos a tener. Es un grupo por sentencia, pero vamos a determinar cuántos integrantes tiene cada grupo. Eso lo empezamos a ver la semana entrante, porque sí es importante durante el primer parcial ver todo esto y ustedes empezar ya a buscar las sentencias. Yo les voy a dar todo el mecanismo, usted no se preocupe. Muy amable, muchas gracias. No los quiero atormentar el primer día, hombre, jamás. Este primer día solo para disfrutarnos, para conocernos nada más. Doña Lidia, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Solo para comentarle que es un gusto estar nuevamente en su cátedra y felicitarlo y decirle que es un placer y un privilegio estar nuevamente con usted. El privilegio es mío. Más que ustedes ni se lo imaginan. Doña Silvia, cuénteme. Gracias, yo. Mucho gusto, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, tenía pues más o menos un comentario y de pronto duda respecto a lo que usted mencionó, que se necesita de sentido común y sentido de humanidad en relación a los derechos humanos. Hace poco tuve, bueno, no altercado, pero sí algo que me causó malestar porque ingresé a un área del parqueo y había una señora que estaba parada en un espacio, ¿no? Entonces, un espacio que era de carro, para carro. Entonces yo le dije, en permiso, me voy a parquear. Y ella dijo, no, es que nosotros llegamos de primero, pero mi esposo fue a dar la vuelta con el carro. Pero ya estábamos aquí, pero nos pasamos. Entonces yo le dije, bueno, no es... ¿Fue el caso famoso que salió ahí publicitado? No. No.
No seguí el problema porque no me quise hacer famosa. Un caso similar que sí ocurrió, creo que fue hasta un poco violento. Sí, porque es que ahorita ya luego las personas empiezan a tomar video y todo lo hacen dilema, ¿verdad? Entonces, no, yo le dije, mire, no se puede apartar lugar en los parqueos, o sea, los parqueos son para carros, o sea, no para que las personas, ¿verdad? Se aparten espacios. Entonces, no, porque llegamos de primero. Entonces, el sentido común de ella era ese. Llegamos de primero y el policía nos dio permiso, cosa que no se podía comprobar. Y en mi sentido común o sea, si se pasaron, perdieron el espacio, ¿verdad? Claro, le digo, yo bien claro, el carro pesa más, yo hubiese hecho de parquearme y a ella que se quitara, pero hubiera empezado a tomar video y que el problema es el otro. Entonces, yo creo que ahí el tema del sentido común de pronto es lo que genera complicaciones a la hora de establecer cuál es el derecho de cada quien o cómo se podría interpretar eso, ¿verdad? Que cada quien debería respetar. Sin embargo, pues era un comentario. No, lindo el comentario. El tema aquí es la reglamentación. Por eso tenemos una convivencia en reglas, ¿verdad? Con normas. Que se respeten las normas. Concretamente, no sé qué dicen las normas de los parqueos, pero se deduce que es, como usted dice, para vehículos. Pero yo más allá... Si a mí me pasara, yo no me metería conflictos con esta gente, pues, ¿verdad? Eso es también mi criterio, ser un poco más calmado en estas cosas. Pero de todo se aprende, doña Silvia, de todo se aprende. Pero sí me trae a colación un caso muy similar que salió ahí publicitado, casi la historia suya. Y fue, como usted dice, fue hasta reproducido por los famosos TikTok que están de moda ahora y el Twitter. Creo que esos problemas tendríamos que obviarlos porque por esos malos entendidos a veces se provocan peores daños. Se ha sabido que por esa misma situación otra gente es más violenta y van con arma y hasta se han perdido vidas por eso, ¿verdad? Creo que hubo una cosa similar hace poco en un parqueo similar donde un muchacho fue abatido por esta conflictividad, ¿verdad? Que yo creo que también las normativas deben ser más claras. Mientras las normas no están claras, se pueden provocar esa clase de dilemas. ¿Quién tiene la razón? Porque yo llegué primero, pero nos equivocamos. Pero usted no está aquí, no está el vehículo acá, entonces yo me considero que soy la primera para entrar aquí. Es parte creo que de comprensión de cada uno de nosotros. Sí, don Ronald. Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, con lo que hablaba la compañera, yo siento que acá no es tanto de conflictos, sino que realmente son falta de valores. O sea, y lamentablemente en nuestra sociedad muchos tenemos falta de valores y falta de ética, porque eso sucede a veces por, como se dice, porque no respetamos las reglas, por no, digamos, por sacar una licencia falsa en lugar de sacar las normas, estudiar el reglamento de tránsito, etcétera, y otras cosas que hacemos, ¿verdad? En lugar de hacerlo de la vía correcta, lo hacemos de mal forma y por eso es que los valores se han perjudicado. No lo miramos solo en parqueos, sino lo miramos en las carreteras, que no hay educación vial, etcétera. Muchas cosas, pero creo que son falta de valores específicamente. Sí, educación para ustedes es formarnos. Tenemos que saber que tenemos que hacer lo correcto. Si quiero ganar el curso, lo correcto es estudiarlo. Pero hay muchos por ahí que quieren ganar el curso sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? Son cositas que también, como usted dice, son valores que tenemos que ir cultivando, pero parte del curso es esto, es hacernos conciencia del derecho
de nuestros derechos y el derecho de los demás. No abusar de nuestro derecho y afectar el derecho de los demás. Esto es muy importante que lo cultivemos constantemente. Si podemos evitar conflictos, pues evitémoslo. Yo creo que esto es parte máxima en una sociedad muy conflictiva. Es mucho más complicado porque las personas que creen que cada uno tiene su derecho y quién los puede solventar después, ¿verdad? Y se puede agrandar más la violencia, que es lo que menos tenemos. Por eso no quiere decir que en ningún momento dado podemos hacer valer nuestro derecho. Si nos sentimos ofendidos de una u otra manera, pues tenemos el derecho de hacerlo valer por las instituciones correspondientes o las instancias que correspondan, ¿verdad? Esto es parte de los mecanismos de defensa que tenemos los derechos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Muy bien, compañeritos, este ha sido la pequeña introducción para conocernos y ya empezar ya de lleno el próximo lunes. Otro comentario, por favor, si no, pues nos miraríamos prácticamente el inicio de la semana entrante. ¿Sí? Licenciado, disculpe, yo sé que usted mencionó que su libro no está a la venta, pero si quisiéramos conseguirlo de manera física, ¿dónde se podría? No, doña Silvita, ya no he impreso yo esto, ya no lo impreso. Oh. No, ya no. Mejor así. Usted siempre me pone en una situación complicada. Gracias. Se cuidan, compañeros. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, Nick. Gracias. Gracias.